Saludos amigos de Servifrío. Vamos a continuar con las clases de tarjeta electrónica. Hoy nos toca el capítulo número 2, elementos del sistema de control en una tarjeta de aire acondicionado. Bien, es importante que sepamos todos que los técnicos electrónicos se ven vinculados siempre con cualquier tipo de tarjeta. Ejemplo, aquí tenemos una tarjeta de un electrodoméstico muy parecida a los aire acondicionados. El funcionamiento de cada componente es el mismo, lo que varía es en función del servicio que debe prestar el sistema electrónico para el funcionamiento de un electrodoméstico. ¿Ve? Tienen los mismos componentes, fusibles, transformadores, capacitores. En estas etapas del sistema de control, aquí te dejo 4 información importantes del aire acondicionado on y off, encendido y apagado, un sistema básico de las tarjetas electrónicas que permiten mover equipos como el compresor, ventiladores, motores y sensores, entre otros. Y importante, te hemos señalado 15 elementos que vamos a estar estudiando en este curso, que van desde el control de velocidad hasta el capacitor del motor de corriente continua. Aquí vamos a estudiar estos 15 elementos poco a poco. Vas a ir comprendiendo la función de cada uno de ellos y cómo actúa. Ahora sí, ya tenemos una tarjeta de un aire acondicionado, una tarjeta universal. Ahí tiene 3 relés de ventilador, un relé de la válvula inversora, el relé del compresor y otros componentes. Ve, ahí vemos los drivers, los sensores, la unidad display, los capacitadores, el ventilador, la bornera, la clavija de enchufe, el transformador y todos los elementos. De esta manera, ahí vamos a estudiar todos los componentes. Bueno, vamos entonces a hablar del primer elemento que hemos seleccionado en este curso para ir comprendiendo el funcionamiento básico de la tarjeta electrónica. Fueron seleccionados en un orden de aprendizaje que te permite ir avanzando en cada uno y comprendiendo. Bien, aquí tenemos los TRIAC. Viene de las 3 componentes y permiten el paso de la corriente a través de 2 anodos y una válvula base que va a recibir una información para que él pueda permitir la activación de la corriente continua, el voltaje que pasa por allí. Este triac, decimos acá, que es un componente semiconductor que pertenece a la familia de los tractores. Él gobierna la unidad del microcontrolador para, a través de los otros componentes, como los drivers y el otro acoplador, puedan desarrollar el voltaje que debe accionar, en este caso, el pase para el ventilador. Aquí tenemos el triac, entonces ahí vemos la entrada A1, la entrada y la salida A2, son 2 entradas de corriente y donde da la información para que allá adentro haya el pase entre A2 y A1, el otro acoplador, los drivers y la memoria central. Todas las tarjetas tienen una memoria importante. No te preocupes que paso a paso vamos a llegar ahí. Bueno, ahora vamos a hablar entonces del segundo elemento que hemos seleccionado en este aprendizaje de las tarjetas electrónicas. Y no es más que el motor oscilador. Este es conocido como el motor paso a paso. Hace unos giros lentos, medios y rápidos. Es el que vemos en la ventanita del aire acondicionado, la reja. Hay uno que usan una sola, hay una que usan 2 y hay algunos hasta de 3. Cada aleta puede estar movida por un motorcito de estos o uno que tiene un anclaje para que uno solo mueva los 2. Trabaja con 12 voltios. Es un elemento que es del circuito de lazo abierto, después vamos a explicar eso, que si él no está conectado no deja de funcionar el equipo. Ahí lo vemos cómo se instala, vamos a irnos, busquen una tarjeta, busquen este paso a paso y vemos dónde se instala, cómo funciona. Él es de 12 voltios, repito, y tiene varios pines en función de la información que él debe desarrollar a través de la señal que le manda la tarjeta, la memoria y los drives, ese movimiento que va a requerir en función de las temperaturas. La temperatura allí va a estar influyendo para que él se mueva. Pues bien, ahora te tengo el elemento número 3. En este elemento número 3 vamos a hablar de los sensores de RPM del motor, que son las revoluciones con que debe girar el motor ventilador de la turbina que va en la unidad evaporadora. Este sensor está constituido por un efecto Hall que está ubicado en la proximidad de la flecha del rotor del motor para monitorear la velocidad de giro. Sé que son términos que venimos hablando.
Ellos traen un campo magnético adentro, por eso que cuando usted va a cambiar la rolinera tiene que tener cuidado porque ahí tiene un imán. Y este sensor que está incrustado en el ventilador es el que permite direccionar el volumen que debe manejar de aire la turbina. O sea, explicándome, la cantidad de vueltas más rápido, más lento, de acuerdo a las temperaturas que esté manejando el equipo. Por eso este sensor puede leer, de acuerdo a los drives, los componentes, cómo está funcionando el aire acondicionado para que él interactúe. Muchas veces algunos se los eliminan y él queda trabajando en un solo sistema. No es lo recomendable. Lo importante es que él trabaje con todos los elementos del diseño de la ingeniería que fue elaborado. Bien, ahora vamos entonces a hablar del elemento número 4. Y hemos seleccionado al buffer piezoeléctrico, que es el que da la señal cuando usted prende el aire acondicionado y escucha un blin. Tienen diferentes sonidos y proviene entonces de este elemento que recibe una señal de que fue energizado el equipo, hay corriente. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde hay diferentes modelos, hay unos que van por fuera, hay unos que van por dentro, no solamente la señal de encendido, sino que puede tener otros elementos más. Y hay aire acondicionado que incluso traen hasta un efecto musical agradable para que se sienta que está trabajando el equipo. Este elemento no necesariamente está en todas las tarjetas, pero lo moderno lo van trayendo todo porque es agradable al confort y a la modernidad. Bien, vamos ahora en el elemento número 5. En el número 5 vamos a estar desarrollando lo que es el circuito integrado IC, conocido como los drivers. Como cualquier tarjeta electrónica que conocemos, los drivers no es más que el componente que se encarga de potenciar la señal del microcontrolador. O sea, él es el auxiliar de la memoria principal. Él tiene unas paticas donde recibe información que se le ha dado a través del control o que son propias de la memoria que está construida la tarjeta y permite entonces él mandar la señal a través de los diferentes componentes que él tiene, como luces, encendido, apagado, cambios de temperatura, en sí todos los elementos que están allí en la tarjeta. Ahí hay un diagrama muy básico, muy común sobre este tipo de driver. Hay diferentes tamaños, vienen cargados con una información que muchas veces no es lineal para toda la tarjeta electrónica. Ahí hay que tener cuidado, no todos son igual para todas las tarjetas. Esto tiene un código que te permite conocerlo. Bien, el elemento nuevo, vamos a hablar del MCU, microcontrolador. Hablamos que es un dispositivo que se conoce como el cerebro, la memoria. Ahí hablamos de memoria EPROM, que es una marca, un modelo. Todos los equipos electrónicos tienen una memoria que ya tiene este microcontrolador, ese circuito integrado programable y que lo vamos a estar viendo. Al principio no vamos a desarrollar mucho conocimiento allí, poco a poco lo vamos a editar. Ahí tenemos el microcontrolador, el circuito integrado como driver y en este caso el buffer piezoeléctrico. Es una forma de cómo a través de la memoria pasa los drivers y después pasa una información. En este caso, en este ejemplo, a este sonido. Pero igual, para que haya el encendido, para que le lleguen los 12 voltios al relé de encendido, tiene que pasar por estos tres mecanismos. Bien, sé que vamos un poco rápido, pero poco a poco va a desarrollar este conocimiento. Vamos a hablar del séptimo elemento que hemos seleccionado en estudio de esta segunda clase. Y no es más que la unidad display y receptor infrarrojo. La unidad display es la que permite la información, canal, programa, entrada que usted está viendo. Es las luces que usted ve allí, es donde ve la temperatura. Hay redondo, hay horizontal. Permite salir, apagar, prender el equipo, todo ese tipo de en función. Y el infrarrojo, porque a través del control remoto usted emite una señal que se conoce como infrarrojo, esa luz que usted no logra ver, pero que está allí para que se active esta unidad display. Muchas tarjetas tienen un botoncito que usted lo prende cuando el control no está a la mano, pero este botoncito de prendido no gradúa temperatura. De allí la importancia que la unidad display esté buena y que el control esté bueno para que usted pueda graduar las temperaturas y pueda realmente el equipo funcionar correctamente. Vemos entonces la importancia de la unidad display. Sin esta unidad display, la tarjeta no activa correctamente. Bien, vamos a hablar entonces del elemento número 8, que son los conocidos como termistores. Eso no es más que los sensores de temperatura. En vez de un termostato analógico, ahora tenemos un termostato electrónico, que se define como termistor. Aquí te dejo la información, 5, 10, 15 y 20K.
o kilón en función del diseño del equipo. Aquí tenemos una tabla de sensores de 5K y 10K, las temperaturas que él debe medir cuando con usted te vamos a hacer práctica de cómo medir si estos termistores están buenos, qué temperatura debe medir él para funcionar, y vamos a hacer unas prácticas que nos permitan. Este curso es teórico práctico. Vamos desarrollando las prácticas en función del conocimiento. Bien, aquí me paro para decirte que estos videos llegan a ti de forma gratuita. Siempre cuando te suscribas, a YouTube a través de Servifrío CB. Eso nos permite a nosotros tener movimiento de nuestro canal, porque todos sabemos que eso genera un ingreso. Y gracias a ti, que estás aprendiendo y te estás afiliando y le das a la campanita y ves todos los videos, es que crece este canal de Servifrío, para ti y para muchos nuevos emprendedores. Bien, vamos a hablar del elemento número 9. En el elemento número 9 vamos a estar hablando ya, ahora sí, de forma más específica, del microprocesador o memoria EEPROM. Aquí hay que tener diferentes tarjetas, unas son más sofisticadas que otras. Estas memorias que tienen una lectura programable y borrable, pero son de alta tecnología. Fueron diseñadas a través de otras computadoras para que ellas emitan una señal de toda la tarjeta. Cada día son más pequeñitas. Algunos ya vienen en la parte detrás de la tarjeta fenólica, muy pequeñas, que a veces cambiarlas puede ser difícil, incluso puede ser más costoso que la misma tarjeta. Sin embargo, lo importante aquí es que nosotros vamos a desarrollar, vamos a hacer cambio de eso, porque es el conocimiento, es aprender. En la práctica vamos a estar cambiando también estas memorias. Inclusive vamos a ver algunos ejemplos de cómo se carga la información a través de computadoras. El elemento número 10, tenemos una imagen muy bonita, vamos a hablar del transformador. Este es un elemento más común, no es más que aquel que puede pasar la corriente alterna de 110, 120 voltios o 220 voltios a 12, 16 voltios, 9, 5, dependiendo de lo que se requiera. Estos transformadores son muy comunes, hay hasta para 24 voltios también, y ellos tienen un campo que permite entonces a través de una bobina hacer una modificación del pase de corriente que le debe dar a la tarjeta. La tarjeta trabaja con corriente continua en una gran parte de sus componentes y en otra en su corriente alterna para los equipos que dependen de ella. Ahí tenemos un video de corriente continua y corriente alterna, las diferencias, qué hace cada una, por qué son distintos. Y es importante que veamos ese video para que vayan reforzando, porque luego vamos a hablar entonces de los aires inverter y ahí vamos a ver otra modificación entre la corriente continua y la corriente directa. Bien, ahora vamos a hablar del transistor o regulador de tensión. Este regulador de tensión, en el lugar número 11 que hemos seleccionado en este taller, lo que queremos es entonces, a través de este transistor, como un dispositivo que está diseñado para darle el voltaje estable a los equipos electrónicos. Una vez que hay la transformación, tiene 3 componentes, pertenece también a la familia de los tristores, donde tiene una entrada, una salida y una fase de tierra para evitar que se dañe. Ellos nos permiten, ahí de 2 modelos, ¿no? El que permite el pase y el que se regrese, y uno que actúa como una válvula check que no permite que regrese la señal. Estos pueden cambiar de voltaje. Aquí tenemos el más común, que es el 7812, que lo encontramos en todas las tarjetas electrónicas porque todos los relés son de 12 voltios y hay de 24 voltios, o sea que tendríamos un 7824. Son los dos más comunes en la tarjeta. El de 10, este de 12, que es el más común en un 70%, y el de 24, que lo vemos más que todo en aire acondicionado de 5 toneladas, 3 toneladas, que usan este tipo porque usa mayor voltaje para la información. Eso va a depender del fabricante, ni siquiera está vinculado directamente a la potencia del equipo. Bien, vamos a ver entonces el elemento número 12, que es el puente rectificador. Se habla de puente porque va a pasar a través de él una corriente que va a hacer que ella pase de continua y que quede una corriente limpia. En este caso se trabaja con 4 diodos conectados entre sí y convierte la corriente de 212 voltios de corriente alterna a corriente continua, una corriente limpia. Tenemos un video ahí de corriente continua y corriente alterna para que lo veas, para que no nos extendamos en cada video. Hay un video para cada cosa. En este momento estamos viendo son los componentes.
Bien, ahí tenemos los 4 diodos con aquí tenemos en el ejemplo que está aquí en esta foto, se ven los 4 diodos y se ve entonces la entrada y salida de corriente. Bien, vamos a hablar del elemento número 13. En este elemento número 13 vamos a estar hablando del control de encendido, que se conoce como el relé o relay. Eso se usa en toda la corriente continua, los carros, los equipos, porque este relé es un repetidor de circuitos para mayor tamaño. Cuando vemos el tamaño dentro de la tarjeta electrónica, ¿no? Aquí vemos que él es un sistema de corriente continua interno para dar un pase de una corriente alterna de mayor potencia. Vamos a ver si me explica. En 2 paticas entran 12 voltios. Cuando se activa la tarjeta y todo está bien, le da la autorización a través de 12 voltios al relé para que pase la corriente de la fase, en este caso 110 voltios, por un lado y los otros 110 que vienen del otro lado, y pueda dar encendido el equipo. De todos modos, vamos a hacer un video solamente de los relés, cómo se cambia, los modelos, los tipos, los seriales. Lo importante ahorita es que lo identifiques en la tarjeta del relé. En el puesto 14 tenemos el protector de sobretensión, que se conoce como el varistor, que parece una lentejita, que muchas veces la vemos y no sabemos para qué. Él está hecho, se parece un diodo para cuando hay un alta de corriente, él se quema y proteja la tarjeta y proteja el equipo. Es como que dice el elemento que se sacrifica a un alto voltaje. Está construido así este varistor para que entre en corto e inmediatamente separe cualquier daño electrónico que vaya a afectar a la tarjeta. Algunos los eliminan, los ponen directo, pero eso daña. Ellos tienen también números, voltaje, y lo vamos a ir viendo en un video de varistor. Bueno, sí, ya en el lugar número 15, que hemos seleccionado en esta etapa 2 de la clase, vamos a estar hablando de un elemento que es también muy importante y que vamos a llevar, como es el capacitor del motor. Hay muchos capacitores y condensadores eléctricos que actúan como dispositivos y almacenan energía. Lo hemos visto de todos tamaños. Más en la energía eléctrica de la calle tenemos transformadores también que actúan como capacitor de corriente. Este capacitor hay para el ventilador, incrustado en la tarjeta o por fuera. Esto es muy importante y aquí sí vamos a hacer unas prácticas porque es muy común que se dañe el capacitor de la tarjeta, no lo conseguimos iguales y le tenemos que adaptar uno diferente por fuera. Bien, ya habiendo estos elementos, vamos a hacer un análisis de lo que hemos estudiado hasta ahora. Los componentes de la tarjeta. Vamos a tratar de reparar una tarjeta, señalar los componentes a través de los videos y poder hacer unas prácticas. Aquí tengo una tarea que te dejo que es obligatoria. Vas a buscar una tarjeta de aire acondicionado, no importa los BTU del equipo, y vas a seleccionar los 15 elementos que hemos visto allí, ahí dice 16, para familiarizarse con cada componente. Los vas a anotar. Y aquí tenemos una segunda evaluación que tienes que llenar, ubicar una figura en estos controles. Vas a dibujarlo. Control del trial, sensor de RPM, microcontrolador, termistores, puente rectificador y el regulador de 12 voltios. Bien, le tenemos estas prácticas. Recuerda que tu estudio requiere de que los dos estemos juntos en esto. Ahí te dejo también otra evaluación, verdadero o falso. Vamos a estar dando los resultados, pero lo importante es que busques allí en las clases que hemos visto, eches para atrás el video, lo vuelvas a ver y puedas responder correctamente estos resultados. Bien, te invitamos entonces a seguir las clases. Esta es la segunda clase, pero tenemos estas mismas clases técnicas, las tenemos un poco explicativas en los otros videos que están allí de tarjetas electrónicas. Y tenemos unas clases que también puedes buscar en nuestro canal de Servifrío CB, en el cual ya debe estar suscrito cada uno de estos componentes para ir fortaleciendo. Bien, también quiero que me busque en Ingeniero César Viloria para que también en nuestro otro canal forme parte de este aprendizaje. Suscríbete como siempre, te saluda desde Servifrío el Ingeniero César Viloria, con mucho cariño, mucha dedicación. Escríbenos, déjanos tu comentario para que podamos apoyarte.